¿Cómo no va a haber una alianza entre lo verde y el campo? Es que no hay agricultura en un planeta muerto. No puedo aceptar que el PSOE es un referente medioambiental mientras está ampliando puertos y aeropuertos. Coherencia y ambición es lo que nos diferencia del Partido Socialista, sin lugar a dudas. La revolución es que media hora más nos empieza a romper el mito del trabajo. Buenas a todos y bienvenidos al Vocal, donde todos tenemos voz. Podcast producido y creado por Diario La Colmena en colaboración con Sonora UC3M. Mi nombre es Abel Gómez y a mi lado me acompaña Sebastián Delgado, ambos presentadores del programa. Gracias, Abel. El día de hoy nos acompaña Mar González, coportavoz de Verdes Eco, historiadora de formación, y el día de hoy vamos a estar hablando de política verde, Europa y el futuro del espacio progresista. Bienvenida, Mar, muchas gracias por acompañarnos hoy. Un placer y bien hallada. Yo creo que para empezar, Verdes Eco lo indica un poco el nombre, que un partido verde, pero ¿qué significa ser hoy un partido verde? Pues algo tan revolucionario como defender la casa en la que vivimos todas las personas. Que intentemos que todos y todas podamos llegar a final de mes sin que suponga el final del planeta. Y algo que parece tan sencillo y tan fácil de explicar, ¿no? Es difícil. Hay gente que no comprende lo que es el verde, la profundidad de lo verde, y por eso ofertamos esta diferente opción electoral, porque es justo la que tiene el sentido común y la razón en el centro de sus decisiones. Bueno, lo que hablabas tú de que es algo como muy sencillo, que no es tan difícil de entender, es que esto ha conseguido calar en ciertos países europeos, como Países Bajos o Alemania, donde los partidos verdes sí tienen una representación y pueden ser un partido normal como lo es aquí el PP, el PSOE o cualquiera de ellos. Fundamentales en coaliciones, además. Eso es. Entonces, ¿por qué crees que esto no ocurra aquí en España? Bueno, el Partido Verde nace en pleno apogeo del 15M. ¿Y qué es lo que sucede? Somos el primer partido que surge, pero después surgen otros partidos más que supieron movilizar mejor el descontento de la población. Y entonces ya optamos por unas políticas de alianzas, que también es algo que está en nuestro ADN político, que es la cooperación y la colaboración política. ¿Qué es la diferencia? Bueno, pues la diferencia yo creo que también tiene mucho que ver con el estado del bienestar que hay en estos países que mencionáis, ¿no? Del resto de Europa, donde las necesidades básicas están absolutamente cubiertas, porque también hay unos tipos impositivos altos, que eso también no hay que olvidarlo, que los impuestos son los que sostienen los estados del bienestar, y eso en España no se siente así. La población siente que eso es como un segundo nivel, ¿no? Es como primero comer y después el cambio climático, cuando en realidad lo que queremos hacer incidencia es que comer y cambio climático está absolutamente relacionado, ¿no? Es una interconexión que no se puede cortar en ningún caso. Por eso en España quizás tenemos ese inconveniente. Y es cierto, y voy a hacer un poco de autocrítica, que en España el Partido Verde nace sobre todo ligado al medioambientalismo y a cuestiones que se pueden percibir como netamente verdes y desconectadas, ¿no? Para nosotras el último esfuerzo que estamos haciendo en nuestro partido es centrarnos en que cambio climático es vida, es salud, es cómo nos movemos, es qué consumimos, es todo, ¿no? No hay nada que no tenga una explicación en las situaciones que estamos viendo de emergencia de cambio climático. Creo que en España, además, somos un país especialmente vulnerable a los efectos del cambio climático. Mi tierra, por ejemplo, Andalucía, hemos estado viendo en las inundaciones los desplazamientos que han provocado. Y eso, de esto va, ¿no? De eso va, de lo que llevamos explicando hace unos 40 años cuando surgimos, que la verdad que ya estamos cansadas de que nos dé la razón, ¿no? Yo estoy cansada de decir, sí, ya te lo dije, porque yo no quiero tener la razón, yo lo que quiero es que me hagan caso, porque cuanto antes nos pongamos a planificar, a organizar y a parar, a mitigar los efectos del cambio climático, pues va a ser mucho mejor y más participado. Entonces, ya vamos tarde y ese es el gran problema, ¿no? De ahora que estamos aquí, ¿qué podemos hacer? ¿Hay solución? Y yo os digo que sí hay solución y todavía quedan alternativas, pero no podemos esperar mucho más. Creo que explicas muy bien esto del origen de los verdes, las necesidades cubiertas, pero bien lo indicabas que en España de pronto no se ve esto totalmente, sobre todo en el contexto actual, que vuelven a aparecer temas como la vivienda, etcétera, etcétera. ¿Cómo crees que puede apelar lo verde en estos momentos, en este contexto, también a ese electorado?
Sí, de hecho, las soluciones que nosotros proponemos a estos problemas, como por supuesto es en la crisis de vivienda, son soluciones que nos diferencian del resto del arco del progresismo. Nosotras tenemos una lista de prioridades en las que antes que la construcción, que esto es matar moscas a cañonazo, antes que la construcción hay muchísimos pasos que tenemos que explorar, como por ejemplo la rehabilitación de vivienda. Hay muchísima vivienda en desuso, más en la zona del norte que en el sur. Luego hay mucha vivienda, y vamos a meternos en el asunto, que está en fraude de ley. No es sensato que una vivienda que ha sido proyectada en un plan de ordenación urbana, que era para uso familiar, uso residencial, termine teniendo un uso hotelero. Entonces ahí hay un fraude de ley que tenemos que frenar. Hay asuntos como el tema de la crisis de la vivienda que está provocando muchísima desafección. Es normal. Y yo tengo que empatizar con estas personas que le da igual el cambio climático porque no saben cómo van a pagar la renta el mes que viene, no saben si la van a desahuciar el mes que viene. Y tengo que entender eso. Entonces también eso nos falta mucho y nos ha faltado en todo este tiempo a los verdes. Un poquito de empatía, ¿no? De entender que para las personas es algo lejano el cambio climático, porque hay cosas que no se ven, como es la contaminación o incluso la contaminación del agua, que hay veces que, bueno, no se puede beber. Pero algo que tú no ves, es algo abstracto. Sin embargo, no poder pagar la renta es algo material, que tiene unos números y es mucho más fácil entenderlo. Por eso, para poder convencer a la ciudadanía de que esto nos va la vida en ello, aunque sea una frase hecha, es fundamental que entiendan que primero tenemos que arreglar esos problemas, tenemos que hacerlo con urgencia porque no es normal, no podemos normalizar que la gente no pueda tener derecho a techo, para que después también entiendan que necesitamos actuar todos y todas para frenar el cambio climático y para adaptarnos y que no haya costes, ¿no? Como si lo ha habido ya. Costes humanos, costes de patrimonio natural, recursos. Es decir, tenemos que hacerlo con urgencia. Y seguido, unido a esto de las necesidades básicas que vemos, entramos en uno de los temas más principales de esto, que es el campo. Es decir, cómo conectar con esa gente que dice, yo lo único que recibo o lo único que percibo del Pacto Verde es más burocracia, más impuestos y no puedo vender igual que vendía hace 25 años. Yo quiero diferenciar cuando hablamos de lo rural, hablar de lo rural y hablar de la agroindustria. Son dos temas muy diferentes. Y yo entiendo el enfado de los agricultores, de agricultura familiar, de agricultura extensiva, los entiendo. Es difícil porque las reglas están hechas para los grandes. Lo que no entiendo es a los grandes que se benefician de su situación de lujo, de privilegio, y que son los que están ahogando a esos campesinos, porque cuando van sus productos al mercado y no tienen un precio justo, ¿quién es el que tira ese precio? ¿Quién es el que está ofreciendo fresas de manos de obra esclava, como en Huelva, en condiciones infrahumanas, utilizando a las personas vulnerables? ¿Quién está contaminando los suelos y lo estamos sufriendo en los acuíferos? Es que el problema es que esa agroindustria no paga los costes reales de producción de los alimentos. Y claro que hay que ayudar a ese agricultor de agricultura, que puede tener grandes extensiones, pero tú lo puedes hacer bien. Además, los hay y son los que tenemos que reivindicar. Estas personas que siguen las reglas y que, claro, sienten que las reglas están hechas para los grandes. Y es así. La PAC está hecha para beneficiar a los grandes poderes agroindustriales. Entonces, a mí me gusta diferenciar una cuestión de la otra, porque son realidades absolutamente distintas. Al primero lo entiendo porque no hay relevo generacional. El relevo generacional se tiene que fomentar con la ley que se está trabajando desde el Ministerio de Derechos Sociales de Agricultura familiar, social y familiar. Ahí se habla del relevo generacional, de ayudar con, pues porque, por ejemplo, un tractor, o sea, que igual que como vimos aquí en Madrid hace una semana, paralizada con tractores, nos pensamos que un tractor cuesta lo que te cuesta un cochecito. No.
O sea, quien tiene algo así es porque ha hecho muchísima inversión en ello. Pues para que también puedan acceder a esas maquinarias necesarias para el campo, porque yo no estoy haciendo una imagen romántica del labrador con su azada, no. Yo no niego la necesidad de la tecnología y la innovación en el campo, porque además no tengo ningún fetiche con el trabajo, porque creo que nuestras vidas van más allá, tienen más sentido que tener un trabajo asalariado. Pero necesitan ayudas, incentivos, porque además hacen un servicio ecosistémico que lo hemos visto este verano. Este verano en los incendios que han asolado la mitad del país norte, la zona norte. Además yo resido los veranos suelo estar en casa de mi suegra, en Barco de Valdeorras, en Orense, y hemos visto que las partes que teníamos paisajes mosaicos, que les llamamos así, a poner zonas arbóreas, zonas de cultivo, zonas de pasto, todo eso en conjunto, coordinado, hace un cortafuegos natural. Entonces, es que hacen un servicio ecosistémico que hay que pagarles, por supuesto que sí, porque este falso dilema que se ha alimentado entre lo verde versus el campo, ese falso dilema, a quien beneficia es a los grandes poderes y a las grandes agroindustrias. Entonces eso hay que romperlo. Y hay que romperlo porque además, ¿cómo no va a haber una alianza entre lo verde y el campo? Es que no hay agricultura en un planeta muerto. No hay agricultura en una Huelva inundada. No hay ganadería en un campo quemado en Galicia. Es que somos unos aliados naturales y eso también nos estamos esforzando por hacer acercamientos también con organizaciones agrarias, pues ya sea UPA o la COAG o la Intersindical. Estamos haciéndolo para romper esos muros. ¿Y les preocupa que esta dicotomía que planteas, que pone la agroindustria, pueda generar una reacción del mundo rural como en contra de lo verde o incentivarnos a una teoría productivista? Sí, claro que nos preocupa porque además quien controla los grandes medios no somos nosotros, los controlan los grandes poderes que tienen intereses cruzados y han hecho una publicidad extrema sobre la Agenda 2030. Claro. O sea, como si fuese el mal, ¿no? He visto imágenes loquísimas. Hay de todo. Además que es que como... Pero si no cuidamos el planeta, no vas a tener ningún tipo de negocio. Claro. Y además, hablemos de eso también, hablemos de economía, no hay problema. Cuando nos dicen es que los verdes no entendéis de dinero, no sabéis de gestionar, nada más que sabéis, pues bueno, de arbolitos, de pajaritos, lo típico, sí. Esa imagen que nos hacen, de caricatura, sí, sin duda. Si es que estamos hablando de la viabilidad económica, pero no de la viabilidad económica cortoplacista, de aquí a 4 años, para ganar las siguientes elecciones. Que ahí también enlazo con lo que estábamos hablando antes. Nuestras políticas no son cortoplacistas. Entonces, es difícil convencer a la ciudadanía, porque vivimos en el ahora, y más en este último mundo de las redes sociales, de lo inmediato. Cuando nosotros decimos que lo que estamos pensando es que queremos que el campo sea viable no solo los próximos 4 años, sino los siguientes 20, 30 años mínimo, ya les suena así, claro. Esto me va a hipotecar a mí, aunque claro, después voy a seguir, pero es normal, porque es la sociedad en la que vivimos. Y por eso es difícil implementar políticas verdes, porque no te van a vender, nosotros siempre decimos, no te vamos a vender un milagro, pero sí un posible que va a hacer que tu futuro sea viable. Y es que cuando la caricatura que tú dices, o sea, tú al final como partido político o como persona que cree esto, tú no puedes abogar por las ideas que abogáis vosotros sin tener un conocimiento amplio de economía, de gestión y de todo, porque son reformas, pero reformas amplísimas en la base económica de países enteros. O sea, obviamente que se debería presumir ese conocimiento antes. Sí, efectivamente, porque además nosotros... hay muchas izquierdas, ¿no?, que hablan de la redistribución de la riqueza. Y yo impugno cómo se extrae esa riqueza. Eso es la diferencia del ecologismo político, que es el único progresismo posible en el siglo XXI. Si no tenemos en cuenta esto, no vamos a ninguna parte. Y por eso, siguiendo hablando de la gestión, otro de los temas es el energético. Es decir, no solo el tema de redistribución o economía, sino también cómo cambiar
un sistema energético basado casi en la revolución industrial de extracción de recursos hasta, a mansalva hasta que se acabe todo, a una transición sostenible que busque mantener nuestro planeta de aquí a cuando seamos nosotros mayores. ¿Esto es posible? Mínimo. Claro, eso es una de las grandes dificultades, que nos hemos criado, por lo menos mi generación, pensando que los recursos eran infinitos y creíamos en el crecimiento sin límites, ¿no? Y bueno, pues que los límites del planeta no los hemos puesto nosotros, nos los ha puesto el planeta y podemos aceptarlo o tirarnos por el precipicio. Entonces, si hay unos límites a ese extractivismo, porque nos lo está diciendo en fenómenos meteorológicos extremos, nos lo está diciendo el planeta, si no lo queremos leer, si no queremos aceptar esa realidad, porque esa es la diferencia también. Están el negacionista del libro, el que dice que aquí no pasa nada, que siempre ha habido ciclos de cambios de temperaturas, no pasa nada. La era del hielo, Claro, eso ha pasado. La diferencia es que yo no me acuerdo de los ciclos glaciares, pero ahora sí me puedo acordar de que yo un Halloween he ido disfrazada con un cuello vuelto y en el último Halloween no me he disfrazado, pero podría haber ido en tirantilla, ¿no? Y esa es la diferencia. Claro, es que tenemos que entender el mundo que hay. O nos adaptamos o vamos a una situación de caos climático, que es lo que queremos evitar, sobre todo porque no pretendo alarmar a nadie. Esto nos tendría que alarmar ya las propias noticias, pero sí quiero explicarle a la ciudadanía que hay alternativas y que el extractivismo tiene que dar paso a una industria verde que es necesaria para que podamos todos adaptarnos. Y hay alternativas. No estamos hablando de eliminar, por ejemplo, puestos de trabajo, estamos hablando de cambiarlos, de que evolucionen a los sectores que además tienen mucho más valor añadido en el país, el que es la industria verde. Es mucho más compleja también. Sí. Justo lo adelantabas muy bien, y Abel también lo decía en esta imagen que se le pone a los verdes. Ustedes también implican dos temas fundamentales en esta transformación del modelo productivo. Por un lado, la reducción de la jornada laboral y por otro lado, la perspectiva de género. ¿Cómo esto se involucra con una revolución verde, vamos a decirlo? Claro, si tú lo piensas en términos medioambientales, es mejor nosotros proponíamos, las 21 horas. ¿Vale? O sea, esa era nuestra reducción de jornada hace 4 años. Ahora estamos en una petición mucho más inferior, la habéis visto, que es la que llevamos junto al Grupo Parlamentario Plurinacional Sumar, que nos parecía poca cosa, pero nos parece una revolución. ¿Y por qué? Claro, alguien podría pensar que, bueno, pues tienes mejores hábitos de consumo, porque al final, ¿qué somos? No nos engañemos. Somos consumidores de todo. Entonces, cuando tú tienes más tiempo para tomar decisiones sobre tu consumo, las puedes tomar de manera más consciente. Si tienes más tiempo, a lo mejor puedes decidir desplazarte en medios de transporte más sostenibles, medios de transporte público. Si tienes más tiempo para cuidarte, para decidir sobre tu dieta, puedes tener más salud. Pero no, yo me voy a saltar esta parte. Voy a ir a la revolución. Y la revolución es que media hora más nos empieza a romper el mito del trabajo. El mito que nos han vendido de tanto eres, o sea, cómo te presentas, ¿no? Hola, soy tal y me dedico a tal. No, las personas valemos por mucho más de lo que somos como personas trabajadoras. Y tenemos que ir rompiendo ese mito del trabajo como símbolo de todo, ¿no? Como símbolo de privilegio. Y sobre todo porque es una revolución democrática. Una persona que tiene media hora más al día puede decidir mejor sobre si quiere participar en política, si quiere participar en las asambleas de su barrio, si quiere hacer conexiones comunitarias con otras personas. Y eso es lo revolucionario. Para mí lo revolucionario es recuperar el control sobre el tiempo y sobre lo que supone el trabajo en nuestras vidas. Por eso es revolucionario. Lo demás es complementario y es genial, por supuesto. Pero lo revolucionario es que es un caballo de Troya para empezar a romper este mito. Porque, no sé si lo sabéis, pero una de las grandes precursoras de la renta básica, en mi formación, es el Partido Verde. Porque la renta básica rompe todos esos mitos, ¿no? Porque dice, no, las personas
valemos porque somos personas y tenemos derechos. No por tanto en cuanto tenemos que trabajar 8 horas al día. Y eso es lo que rompemos también con el mito del trabajo. Y también en temas de participación política, bueno, nosotros estudiamos ciencias políticas, es que se está estudiado y es así, es el tiempo lo que más limita a los grupos más vulnerables. Claro. y sobre todo lo que hablamos también con perspectiva de género, son las mujeres las que más Sí. trabajan, los trabajos más precarios y en los es que que de más hecho, sufren. discúlpame porque no he hecho mención, me he empezado a ir por otras ramas con respecto a las mujeres, principal, porque es que somos las que ocupamos esos puestos de trabajo de 40 horas semanales, en su mayoría, porque Sí, no es el más. sector... Y muchos no remunerados, como el trabajo en el hogar muchas Claro, veces. exactamente. Bueno, si ya nos metemos en el Por trabajo eso. en el hogar, ahí es cuando te vuelvo a sacar la bandera de la renta básica y esto nos lo arregla, ¿no? Pero en cuanto a las mujeres, es que somos las que ocupamos esos puestos de trabajo, porque no nos engañemos. 40 horas no trabaja toda la población en España, es solamente una parte. ¿Y qué parte? La que cobra menos, la que se dedica al sector servicio, la que se dedica a los cuidados. Y esa, por ahora, por desgracia, está altamente feminizada. Y tener media horita más, porque además tenemos la doble jornada laboral, porque después llegamos a casa y nos encargamos de los cuidados, de ponerle el desayuno al niño en el tape, de prepararle la cartulina, de llevarlo al médico, de todo nos encargamos también nosotras. Media hora más puede ser la diferencia. Por ejemplo, tengo amigas que podrían comer en casa con esa media hora más. A mí eso me parece revolucionario, porque ellas pueden coger, llegar a casa, comer y pueden decidir si recogen a su hija antes de las extraescolares o la dejan en las extraescolares, para ellas tener un tiempo para lo que les dé la gana. Para lo que les dé la gana. Si quieren participar, estupendo, en política. ¿Que quieren descansar? Pues también hay el derecho a la pereza, ¿no? Que también se ha teorizado mucho sobre él. Y ya pasando al siguiente bloque de preguntas, ya no tanto a ideología o ideas de Verdes, más la estrategia política que sigue el partido político de Verdes EQ. Entonces, ahora mismo estáis dentro del Grupo Plurinacional Sumar. ¿Cómo os veis dentro? ¿Qué papel juega Verdes EQ dentro de esta agrupación de partidos de diferentes índoles? Sí, bueno, os explico. Como decía antes, nosotros siempre hemos estado en coaliciones con otros espacios de izquierda más amplios. Y es verdad que podría parecer pues que hemos sido como la separata verde, ¿no? Ese anexo de la gente que habla sobre la calidad del aire, sobre la masa arbórea y sobre las especies protegidas. Y ha sido un error de base no tomarnos como algo transversal. Pero insisto y saco pecho de todo el trabajo que se ha hecho en esas coaliciones y de la que se hace en la coalición actual. Donde están los verdes hacemos un trabajo de hormiguita para que podamos reverdecer opciones políticas que a lo mejor en su inicio no lo son tantos. Entonces, yo estoy orgullosa de lo que hemos hecho hasta la fecha. ¿Es suficiente? No. Y por eso nosotros ahora reclamamos un espacio de visibilidad y de posibilidad de acción política directa sin tutelas. Yo quiero hacerlas en primera persona. Tenemos los compañeros, los referentes, más que ubicados para poder hacerlo en primera persona. Y es lo que nos gustaría, porque como digo, una opción moderna del siglo XXI no puede dejar al Partido Verde como algo anecdótico o anexo. Sí, porque tal vez, y lo has señalado bien, siempre se ha visto de pronto a lo verde como algo accesorio dentro de las coaliciones de izquierdas. ¿Crees que Sí. este papel ha diluido el rol de lo verde en la política? ¿O cómo se proyecta? Sí, también? sí, se ha diluido, claro que sí. Es decir, yo lo he sentido que muchas veces éramos el sello de calidad verde, como cuando te compras la comida eco, ¿no? Y tú dices, bueno, compro esto y soy gourmet, ¿no? Y eso es un error, porque después el votante no es tonto. Tenemos que dejar de despreciar a los votantes. El votante se da cuenta cuando tú llevas medidas políticas que no son verdes o que no tienen en cuenta el ecologismo político. Y eso es un error de quien no nos da el precio o el espacio político que merecen nuestras políticas, nuestras propuestas políticas, porque son las que rompen muchos esquemas necesarios para que cambiemos, pasemos de página. Y mucho de eso, por ejemplo, dos capítulos anteriores, entrevistamos a César Luena, el diputado del PSOE, en el que él aboga a nivel personal y a nivel político por lo verde también, la transición verde y todo las cosas que nos puedes decir tú también. Sí. ¿En qué se diferencia un partido verde, como es Verdes EQ,
con estas ideas del PSOE? Pensando en el partido más grande de izquierdas español. Pues mira, la coherencia. Y la coherencia en política es fundamental. Es que pierdes toda la credibilidad cuando no eres coherente. No puedo aceptar que el PSOE es un referente medioambiental mientras está ampliando puertos y aeropuertos, que son las infraestructuras más contaminantes que hay en nuestro país. No puedo defender las políticas del PSOE climáticas mientras el señor Puente, cuando le hablas de algunas conexiones ferroviarias, te dicen que no son rentables. No puedo, porque el derecho a la movilidad no tiene por qué ser rentable, porque es como el derecho a la sanidad, a la educación, que nos lo están quitando, sí. Pero son derechos de primer orden. Y el de la movilidad, ¿quién se plantea que porque tú hayas nacido en Huesca no tengas derecho a tener un cercanía con Zaragoza, por ejemplo, ¿no? Por poner un ejemplo. Entonces, claro, la coherencia es fundamental. O la coherencia con el señor ministro Planas, que yo muchas veces a César, en algunos debates que hemos coincidido, digo, si yo viese el trabajo del Ministerio de Transición Ecológica encapsulado, sin tener en cuenta que soy del mismo partido que tiene al ministro de Agricultura fomentando el uso de herbicidas químicos, o que está protegiendo la caza y que ha sido quien ha dejado a los perros de caza fuera de la Ley de Bienestar Animal, que por cierto, ley que nosotros votamos en contra porque no estábamos de acuerdo con que se excluyera a los perros de caza, ¿no? Porque nos parece que son unos perros, son perros, entonces hay que protegerlos en el mismo sentido. Entonces, la coherencia. Y luego, por otro lado, la ambición. El Partido Socialista, después de los incendios de este verano, como le gustan los anuncios pomposos, pero que después rascas un poquito y no hay nada, porque ¿cuántas veces anunció también el señor Pedro Sánchez medidas para luchar contra la crisis habitacional? Y yo no he percibido nada. No sé si alguien ha percibido estas medidas porque no se han llevado a cabo. Pues el PSOE anunció el Pacto de Estado contra el cambio climático. Y es que es muy pobre. De hecho, el Pacto de Estado básicamente son transposiciones de normativas europeas que no hablan de mitigación. ¿Que hay que hablar de mitigación? Es que no me vale que me digas que voy a restaurar estos ecosistemas mientras estoy permitiendo hiperintensivos al lado o macrogranjas. Entonces, coherencia y ambición es lo que nos diferencia del Partido Socialista, sin lugar a dudas. Ahora, otro tema que se está hablando últimamente es una propuesta de Gabriel Rufián de reformar el espacio a la izquierda del PSOE, una reforma del ala progresista. ¿Crees, primero, que la fragmentación actual está debilitando el espacio progresista? ¿Crees que es posible? ¿Y qué espacio va a ocupar Verdes Eco en una posible coalición? Bueno, también hay que romper aquí un mantra de que la izquierda está dividida. Las derechas también, ¿vale? Es decir, yo en el Congreso de los Diputados, porque ya si me voy a nivel autonómico, pues me parecen muchos más, pero en el Congreso de los Diputados, yo en las derechas veo a Vox, indudablemente, al Partido Popular, a Junts y a PNV. ¿Alguien está situando aquí, es que tenéis que ir unidos para ser más? No. Sin embargo, a la izquierda sí se nos impone ese mantra, ¿no? Como por responsabilidad. Pero es que hay muchas veces que tenemos que ser conscientes de que 1 más 1 no siempre son 2. De que a lo mejor hay ofertas políticas, voy a hablar como si fuese el mercado, ¿no? Hay ofertas políticas que pueden seducir a unos votantes, pero si las sumas con otra oferta, ese votante no se siente interpelado. Entonces, primero, romper el mantra de la unidad, como si fuese lo más sexy del universo. Y no siempre lo es. Que en algunos casos puede ser mejor, porque la ley electoral, la ley DONT, favorece el mínimo llegar al 5%, de lo que también somos víctimas Verdes Eco, ¿no? Porque nosotros podemos llegar a un porcentaje, pero no a superar los mínimos que nos ponen en cada circunscripción de provincia, ¿no? Pues claro que tenemos que buscar fórmulas para agitar ese debate, y por eso vemos con buenos ojos cualquier agitación de la crítica de la ciudadanía que genere, porque esto es muy importante, esperanza. Porque la gente está enfadada, aburrida,
está desilusionada y necesitamos generar esperanza. ¿Es esta la fórmula correcta? Que todavía no se ha concretado. Es decir, ellos no han concretado. Emilio Delgado, de hecho, esta mañana, ¿no?, decía en una entrevista que ellos no están proponiendo una coalición, están agitando el avispero. Y a mí agitar el avispero me parece maravilloso. Yo puedo tener mis opiniones personales sobre si me gustaría que esos liderazgos fuesen más feminizados, ¿no? Que hubiese más mujeres, porque además tenemos mujeres líderes. Yo creo que es indiscutible que Yolanda Díaz es una mujer líder. Mónica García, Ada Colau, Mónica Oltra. Tenemos mujeres que son ejemplos de lideresas maravillosas. Pero yo tengo un termómetro, porque claro, aquí los cafeteros políticos tenemos ese problema, ¿no?, que nos relacionamos con gente que habla y piensa como nosotros. Y mi termómetro es mi madre. Mi madre es una hija de la generación del baby boom, sin estudios superiores, ama de casa. Es algo que se repite mucho en su generación, ese perfil sociológico. Y mi madre está ilusionada. ¿Quién soy yo para decirle a mi madre, no, mamá, que estos son dos señores que nos van a imponer cositas? No, si mi madre está ilusionada y hay tantísima gente ilusionada, eso es bueno, porque la apatía es el principal problema que tenemos en la izquierda. La gente desmoviliza. Quien pueda movilizar, que movilice. Es importantísimo. Después, para que esto salga bien, ¿qué habría que seguir? Pues unas ciertas normas, ¿no? Para que aprendamos de los errores del pasado, de otros espacios que hemos construido plurinacionales, que se puede mejorar. Y hay margen de mejora seguro y muy amplio. Y entonces ahí es donde esperamos que esto se pueda hacer bien. Desde nuestro partido, pues el Partido Verde es un partido dialogante, es pragmático, como además podéis ver en otros estados de Europa, que nuestras alianzas son mucho más amplias que las que tenemos en España, porque nosotras, por definición, sí que estamos en el lado de la izquierda y del progresismo, ¿vale? Pero sí que somos súper pragmáticas, y si algo funciona, vayamos a por ello y vamos a poner todos los esfuerzos en que las próximas elecciones generales no gane Vox. Y si las fórmulas son de más unidad, pues ahí estaremos. Si la fórmula nos lleva a inevitablemente algunas fragmentaciones, pues habrá que aceptarlo y que cada uno defienda su voto. Pero a mí me parece que es interesante que se haya recuperado la esperanza y que estamos moviendo a la gente del sofá, ¿no? Es que eso para mí es lo más importante. Al final, la izquierda siempre se ha hablado, lo que más le afecta a lo que tú has dicho es la desafección, el no voy a votar, porque al final un votante de izquierdas que se ha criado siempre siendo izquierda no va a votar al PP o a Vox de repente. Simplemente va a decir, pues no voy y ya está. Y luego, por ejemplo, en el caso de Aragón, el Chunta aragonesista, que sí que levantó esa ilusión a los votantes, y además que le apoyaste tú a nivel también de partido o personal, ya eso no lo sé. No, ahora te lo cuento. Pues, que ¿por qué no vamos a apoyar esas? Porque además hay otra perspectiva de izquierdas que es la nacionalista, es decir, tanto Rufián en Cataluña como este ejemplo en Aragón, también son otro tipo de izquierdas. Es decir, a veces cuando decimos vamos a unir las izquierdas, es que a lo mejor no son tan iguales, o a lo mejor no son tan matizables. Por ejemplo, Verdes, hablando del partido, vamos a juntarnos con, yo qué sé, con Podemos, con Sumar, quien sea. Hombre, pues a lo mejor no es tan fácil como decir, nos juntamos y ahora hacemos un mix y sacamos 80 escaños. Efectivamente, como decía, las sumas no son de completos, porque de hecho se vio cuando hubo la primera convocatoria en la que se presentó Izquierda Unida separada de Podemos y se perdió 1 millón de votos. ¿Y por qué se pierde? Pues porque hay gente que le gustaba la opción por separado y juntas no las movió. Sí, claro, de hecho con Chunta Aragonesista lo que hicimos fue un acuerdo de colaboración política y programática. En el Alto Aragón, que es donde tenemos un núcleo fuerte de referentes políticos que han sido diputados como Jorge Luis Bail o como Silvia Mellado, que ha sido concejala en Huesca. De hecho, Jorge Luis ahora mismo es concejal en Loporzano. Allí nuestra gente consideró que quien representaba a una mayoría progresista era Chunta Aragonesista, que era quien podía acumular
ese voto para frenar a las derechas. No se ha conseguido, pero es verdad que los resultados de Chunta Aragonesista nos marcan un camino que está muy ligado a lo plurinacional. ¿Nos puede gustar? Más o menos. Pero esto es una realidad. España es plurinacional, por definición. Y las fuerzas que están arraigadas en el territorio son fundamentales. Para nosotros en el ecologismo político es una colaboración que hacemos natural. De hecho, nuestro partido a nivel europeo es Greens-Ale, que son los partidos nacionalistas de izquierda, los progresistas. Para nosotros es algo natural porque ¿qué hay más pegado a la tierra que el ecologismo? Entonces, en esa alianza vemos que se ofrece una potencia transformadora que no se puede hacer con decisiones tomadas desde Madrid, que hay que tener en cuenta lo que decide cada territorio. Y además es que esa es una de las grandes riquezas de nuestro partido, que cada territorio es soberano y toma sus decisiones legítimas para decidir cuáles son sus alianzas. Porque, por ejemplo, en Castilla y León hemos firmado una alianza con Izquierda Unida y con Movimiento Sumar, porque lo han decidido allí ellos. Y después en cada convocatoria electoral, pues ya veremos qué es lo que pasa. Lo que sí es importante es que nosotras contemplamos las alianzas como un paso más. Lo que nos gustaría son alianzas que no supongan sentarnos a cara a perro a negociar cada convocatoria. Nosotros lo que queremos son alianzas estables, de confianza, de respeto, de reconocimiento mutuo, en las que construyamos de verdad esa potencia que nos puede dar cuando sabemos que juntos somos mejores que separados, ¿no? Y esas son las fórmulas que nos parecen de futuro a todas las coaliciones. Andalucía todavía estamos en construcción de alianzas, que son las siguientes después de Castilla y León. Y para nosotras en Andalucía es fundamental eso, que sean alianzas duraderas, que sean alianzas en las que el compañero no te vea como un competidor, sino como un colaborador. Y eso es difícil porque es algo que no está en las bases ideológicas de todos los partidos de izquierda. Para nosotras sí. Para nosotras es revolucionario tanto las políticas que hacemos con cómo las hacemos. Y cómo las hacemos es lo que nos diferencia también del arco parlamentario. ¿Y cómo ves el espacio verde en España? ¿Crees que Verdes Eco se puede proyectar a un crecimiento y de pronto presentarse en algún momento como una alternativa política por sí solo, más allá de las alianzas que son necesarias y son fundamentales en política? Sí. Pero ¿cómo ves el espacio verde? A ver, el espacio verde, sin hablarte precisamente del Partido Verde, porque esa es la dificultad que tenemos, claro. Porque sí hay una demanda y una preocupación de mínimo un 7% de la población, un 7% no es tontería, no. A nivel electoral, ojalá, todo para nosotras, un 7% que tienen en sus grandes preocupaciones el cambio climático. Lo difícil es que tengamos la proyección para que entiendan que somos su opción política. Al haber estado siempre bajo paraguas de coaliciones, no hemos estado referenciados. Claro. Y lo que estamos intentando ahora es eso, es referenciarnos porque creemos que sumamos más referenciar, ya sea en coaliciones o ya sea por separado. Todas las fórmulas de cómo vamos a presentarnos en cada elección son siempre participadas por nuestra militancia y ya veremos lo que sucede en cada una de ellas. Yo creo que tenemos conexiones y alianzas estables, por ejemplo, con Compromís, que participamos dentro. Verseco del País Valencià trabaja con Compromís. En Mesper Mallorca también está allí Iniciativa Verds, que también es nuestro partido asociado. En Madrid llevamos desde los inicios, hemos sido fundadores también de Más Madrid, trabajando en absoluta sintonía. Entonces nosotros ya tenemos unas alianzas que nos conectan entre nosotros y nosotras en diferentes opciones políticas. Ojalá cada vez más y entendamos que las alianzas cuanto más diversas y plurales más suman. Todo lo que sea unificar no suma. O sea, si al final tú ves una coalición y te ves que, bueno, pues todos los cabezas de lista, todos los mensajes políticos los podrías referenciar en uno de los espacios, el resto estamos ahí apoyando, pero no estamos sumando. Entonces, una suma real para una coalición supone diversidad. Y esperemos que se vea así en la siguiente.
Y luego también, como último apunte, a veces se menosprecia el valor que tiene estar en una coalición y aportar tú los temas y las políticas que tú quieres aportar desde tu partido. Que no, Y es bien duro, ¿eh? por eso digo, es que no todo en política es presentarte a unas elecciones, sacar Sí. 3 escaños y ponerte allá a legislar. Efectivamente. También ese trabajo hay que valorarlo y cuando sale bien, más aún. Sí, sí. Pues con esto terminamos la entrevista formal y pasamos al buzz o no. La primera sería, se deben cerrar todas las centrales nucleares. Buzz, pero sin duda. Porque mantener las centrales nucleares abiertas condiciona el desarrollo económico del país. Tenemos que cumplir con el PENIEC sin dudar ni un solo segundo y tenemos que cerrar Almaraz ya para poder cumplir con el PENIEC. Porque si no vamos a desincentivar las inversiones de capital para las energías renovables que son las únicas posibles en el futuro, que no nos hacen depender de sátrapas ni tiranos como puedan ser Putin o Trump, ¿no? Que sabemos que la energía es un elemento geopolítico importantísimo. A los españoles el ecologismo les importa poco. No. No les importa poco, les preocupa, saben que es un problema que está en sus vidas, pero no se sienten representados por el Partido Verde en su mayoría. La izquierda española hoy está más dividida de lo que puede permitirse. No. Sumar ha debilitado la agenda verde. No. Sumar ha hecho, y también con nosotras dentro, ha hecho crítica de la falta de ambición climática de su socio de gobierno. El veganismo es más un capricho moral que un impacto real. No. La dieta tiene unos impactos sobre las emisiones de gases de efecto invernadero que hay que tener muy en cuenta y que hay que agradecer esa función social que hacen las personas veganas consumiendo unos alimentos que tienen menos impacto y que hacen que todos y todas respiremos mejor. Y por eso hay que fomentar todo el consumo de alimentos que no sean de origen animal. La transición ecológica es un lujo de clases medias urbanas. No. La transición ecológica tiene un sesgo de clase que es muy importante remarcar, que las renovables están al acceso de toda la ciudadanía. Hay fórmulas muy inclusivas como las comunidades energéticas. El oligopolio ha querido vender que esto es una cosa de los ecopijos, ¿no? Es como si, claro, los ecopijos que habláis de cosas. No. Los ecologistas llevamos construyendo opciones para acceder a las renovables que son asequibles, inclusivas, y tenemos que romper este mantra. El ecologismo en España no ha sabido hablarle al mundo rural. Buzz, no hemos sabido hablarle al mundo rural. Hemos desconectado en algunos momentos, pero no hemos dejado de defender los intereses que también a ellos les interesan. Pero es evidente que no hemos sabido hacerlo bien y estamos en proceso de cambiar. El Pacto Verde Europeo está asfixiando al campo. No. El Pacto Verde Europeo es el único posible para poder tener campo. La política verde necesita menos pureza ideológica y más realismo electoral. No. Porque si perdemos... no es la pureza ideológica. Si perdemos la ambición y la coherencia, para eso ya está el PSOE. Las decisiones ecológicas se toman en Bruselas, no en España. Una parte muy importante sería Buzz, pero hay decisiones últimas que se toman en el Estado, porque las transposiciones, tú puedes coger una transposición europea y dejarla escuálida cuando llega al Estado, o puedes ir más allá. El problema es que hasta la fecha de Europa nos han venido normativas más ambiciosas que las que después hemos llevado aquí. De hecho, la ley contra el cambio climático nació obsoleta y Europa nos dejó en vergüenza, que también votamos en contra. Se quedó obsoleta antes de nacer, ¿no? Entonces, no. Bueno, con esto cerramos el buzz o no y vamos a pasar a la última sección, que es la Muy voz bien. del pueblo, preguntas de la audiencia. Muy bien. La primera de parte de Carlos es: ¿cómo respondéis al argumento de que China o Estados Unidos contaminan más y que el esfuerzo europeo es más simbólico? Es que Europa tiene que dar ejemplo.
porque somos los que tenemos las bases democráticas para poder dar ese ejemplo. Yo entiendo la frustración cuando ves que otros desde sus tierras pues están contaminando más, pero es que Europa es la que tiene esa posibilidad y por eso es tan importante mantener la democracia europea. Somos los que podemos decir, mira, este es el camino, para que al resto los dejemos arrinconados. Y sobre todo porque es que hay un sur global que sí necesita poder emitir para poder estar al nivel de lo que todos desearíamos, que serían democracias soberanas e independientes. Sí, también está la idea del efecto Bruselas, de que las legislaciones que se toman en Europa impactan a los demás países. Entonces esa capacidad que tiene Europa de poder, bueno, desde sus esfuerzos legislativos, frenar la contaminación de industrias que no están necesariamente en Europa. Efectivamente. Es que hay industrias que son necesarias para la transición verde y que vamos a necesitar emitir para poder después bajar. Pero el problema es que China y Estados Unidos van a su bola. Rusia ni te cuento. O sea, que Claro. en los países donde no hay democracia y en Estados Unidos últimamente, pues yo lo siento por todos los estadounidenses, pero en un sitio en el que hay fuerzas armadas deteniendo a gente por las calles de manera arbitraria solamente pues porque no son blanquitos, que no somos ninguno de aquí, ¿eh? O sea, quiero decir, que nosotros también vamos. Hay mucha gente desde España, ¿no?, que cuando Ayuso estaba la semana pasada diciendo, porque Trump está siendo ejemplo. ¿Ejemplo de qué? Ayuso, que a la mitad de los españoles también nos llevarían el ICE, ¿no? Esa perspectiva de que nos han vendido de que los españoles somos blanquitos. Somos unos latinos, que Antonio Banderas recibió un premio latino. Por favor, Antonio Banderas malagueño. Entonces, claro, vuelvo a lo inicial. Lo importante es que haya democracia. Y haya democracias fuertes y robustas para que estas decisiones estén controladas. Y sean, bueno, es que el Pacto de París era eso. La cooperación internacional es fundamental, el multilateralismo es fundamental para poder frenar el cambio climático, porque es el que entendemos que lo que pase en Estados Unidos tiene impacto sobre todo el mundo. Entonces esperemos que podamos volver a hablar con gente decente que entiendan que no se puede encargar el pacto climático porque también es su propio boquete. Claro. Y hablando también, muy unido a esto, pero ya dentro de lo que es el seno de la Unión Europea, ¿crees que está en riesgo este pacto verde por la propia derecha europea? Sí. De hecho, bueno, el Partido Verde apoyó la última formación del Europarlamento con unas condiciones, que era que el querido Pacto Verde de von der Leyen no se nos fuese al garete. Pero hay muchos riesgos porque el populismo ha entrado, la extrema derecha ha entrado de manera unos números loquísimos en la Unión Europea, con gente que no cree en la Unión Europea, porque no tienen ese sentimiento pro-europeo para mí es un estado de estados, ¿no? Y es lo que debería definir a la Unión Europea. Sin embargo, ha entrado gente que tiene una desafección hacia esa institución, que la ve como el que nos pone normas después en nuestros países. Sin embargo, es fundamental preservarla. ¿Qué pasará con el Pacto Verde Europeo? Pues según lo fuerte que sea el Partido Popular Europeo, que allí ha defendido el Pacto Verde Europeo y aquí Ayuso, Feijóo y toda esta pandilla no defienden el Pacto Verde Europeo. O sea, yo que digo que están en un partido europeo, que se hablen unos con otros, digo, porque es que... No, y en regiones menos aún. O sea, a nivel nacional no, pero en regiones ya. Ya. Bueno, ya ahí también tenemos al PSOE defendiendo al Mará, sí. Pues, y bueno, vamos a cerrar con esta última pregunta de Pedro, que nos dice, ¿cuál es el futuro de Verdes Equo? El futuro de Verdes Equo espero que también sea asentarse como Partido Verde, no tener que explicar que Verdes Equo es el Partido Verde, que se nos vea como una referencia de un futuro posible, no de los mundos de Yuppie, un futuro que nos da las alternativas sostenibles y que vean que somos un partido con vocación de gobierno, que tenemos todas las soluciones realistas
Pues para que no tengamos que lamentar más daños, no tengamos que lamentar más grazalemas, más incendios, y si hay sucesos meteorológicos con los que ya estamos en un punto de no recesión, que por lo menos la gente no sea la que pague las consecuencias de esos fenómenos meteorológicos. No es normal que en España estemos viviendo en zonas inundables. No es normal, no podemos normalizar eso. Y por eso estamos trabajando en iniciativas legislativas con un compañero de aquí, de la casa, y con otro compañero más, para que podamos darle refugio a estas personas y no normalicemos que más de 12.000 andaluces se han tenido que ir de su casa para no sufrir en sus vidas las inundaciones. Entonces somos los que, como decía al principio, los que defendemos que podamos llegar a fin de mes sin que suponga el fin del planeta. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias, Mar, por tu tiempo. Un placer. Por tus palabras, por todo. Así que nada, con esto despedimos el episodio. Muchas gracias a vosotros también.